Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, nos encontramos con la palabra de Dios en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Y a batalla joven lleva yo que fuera, el Señor que nos llama, y hoy sobre todo a reflexionar y darnos cuenta que el Señor nos regala siempre su gracia. Y por eso a este cuarto domingo se le llama también, así como en el Adviento, el domingo letare, o si no, el domingo de la alegría. Ya algo a ver ya hechata hina para esa papeñan de Yara y Ñe'ero vive o mombe uñandeja e iñande cómo tiene que vivir el cristiano en este camino de la Cuaresma. Es decir, en la medida en que nosotros entendemos la misericordia y el amor de Dios, nosotros también, queridos amigos, somos capaces de comprender que Dios nos ama tanto, que Dios nos quiere tanto, que nos perdona y sobre todo entendemos lo que significa la misericordia. Misericordia que dice en Peña de Yara lleva. Hoy pues sobesala y lleva un hazaña de ella de la situación de la tristeza, de todo aquello que nos lleva a un camino de infelicidad, o sea, de todo lo que nos puede arruinar la propia vida. Apego la tristeza, apego la ñande yagüere con lo ñande aro, ñande ajaijina, ñande ustaimba ebe. Quiere decir que no estamos en ese buen camino de Dios. Por eso es un momento de reflexión. Cuarto domingo ya del tiempo de Cuaresma. Oye, samana, peñande ames a peñande con asome, peñande recobebe, que estamos haciendo un camino de conversión. Siempre la conversión, queridos amigos, nos lleva al esfuerzo, a la lucha, pero después los frutos y las consecuencias de esa conversión, de lo que recibimos de parte de Dios, es la alegría. Vamos a escuchar esta primera lectura. Leemos del libro de Josué. Estamos en el capítulo 4, versículos 19 y luego capítulo 5, versículos 10 al 12. Después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal. El 14 de ese mes por la tarde celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados. Ese mismo día, el maná dejó de caer. Al día siguiente, comieron los frutos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas y aquel año comieron los frutos de la tierra de Israel. Queridos amigos, esta es la primera lectura, el libro de Josué. Y sobre todo aquí tenemos una teología muy importante que nos transmite el autor sagrado. Es aquí la conquista de la tierra. Conquista de la tierra. Pero ñañemonguetá no es de la conquista de la tierra. Anda, coñande ñañemonguetá allá es a ver, como la se 30 por 12 o lo que sea, a ver, llevo gapotas, apretata. Sino que es mucho más allá. Ñande oigo muchas veces peñan de expresión, el terruño, ¿verdad? El terruño quiere decir todo lo que significa nuestra propia vida, donde nosotros fuimos criados o donde nosotros nos acostumbramos a vivir desde pequeñitos, ¿verdad? Donde hicimos todo un camino de fe, un camino de amor, un camino de familia. Apealañan de terruño, apealañan de ugina, upebelañan de ñañandún ante hoy. Y no suele suceder, ¿verdad? Porque Navidad, Semana Santa, enseguida ya esa peñan de sube,
unión hacia el campo, pero igual por ahí te vente, hoy nos vamos hacia el interior, nos vamos a visitar a nuestros seres queridos. Ese lugar, peñande, ajaya de Jaya, donde nos hemos educado, donde hemos criado y donde tenemos esa gran fuerza de la vida que recibimos de parte de Dios, pero a través siempre de nuestros seres queridos. Bueno, pélate ruño. Aupea con las ideas aquí la conquista de la tierra. Toda la teología del libro de Josué nos habla de la conquista de la tierra. La primera parte del capítulo 1 hasta el 12 nos habla justamente de cómo Dios va dirigiendo esta historia. Hasta conquistar, dice, toda la tierra de Canaán. Del capítulo 13 en adelante hasta el 21, después tenemos en ese hermoso libro, tenemos, queridos amigos, toda la distribución de la tierra. Y bueno, y después continúa un poco 22, 23 y 24 que terminan, son apéndices estos capítulos, pero que nos hablan también de la perseverancia en el seguimiento de Jesucristo, o mejor dicho, de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento y por lo tanto de la ley de Moisés. Ñamui que la lleva en práctica o pesamente ñande y catuta ave la llave ágina. Pesamente y catuta ñande la ñande arorico ave ñondiepa en la medida en que seguimos y vivimos los mandamientos del Señor. Vea entonces ape en este capítulo inicial, ¿verdad? Capítulo 4 del libro de Josué nos está diciendo y recordando. Después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida. Coabe hoy queramos y guayna. Estamos entrando a la tierra prometida. Moisés, que ya muere en el monte Nebo, desde ahí le pasa la posta a Josué. Josué, Yeshua, de ahí viene el nombre de Josué, y de ahí viene también el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, es la raíz, que quiere decir salvación, salvador. A la tierra prometida. Aquí ya hay una teología maravillosa que nosotros podemos entender. El mismo nombre del líder, es Josué. Y Josué es el significado, el que nos salva, el que nos dirige, nuestro líder. Bueno, así que queridos amigos, ¿verdad? Cómo nosotros estamos haciendo este camino para entrar a la tierra prometida. Vaya bañadeñas endúgina, la voz del líder, la voz de aquella persona que nos lleva hacia los lugares seguros. Porque porque alguna vez ella lleva, que solamente nos lleva para ser cómplices de algunos robos, ser cómplices de la corrupción o ser cómplices de otras cosas, ¿verdad? Eso entonces no es un líder, porque el líder, pues siempre esa palabra es en positivo. Entonces tenemos que mirar aquí Josué, que hace pasar, dice, después de atravesar el Jordán. El atravesar el Jordán también para nosotros tiene un significado esencial y fundamental en este tiempo de Cuaresma. Porque ñandego yaguatajina amoto blayajaina. Y vamos hacia la tierra prometida. Peñan de, ese lugar donde nosotros nos realizamos. Es esa tierra que el Señor nos promete. Pero ya dijimos que no es la tierra 30 por 12, sino que significa nuestra propia vida, nuestra propia comunidad. Y después continúa, ¿verdad? Los israelitas que entran a esta tierra prometida, llevada, dirigida por el líder, que es importante, y acampan ya en un lugar, Gilgal. Y tiene todo, hasta incluso la fecha, ¿verdad? Upeaco y Seina, los momentos centrales, los momentos que nosotros consagramos a Dios. Aupeala llamando ahí. Entonces por la tarde enseguida ya celebran la Pascua en la llanura de Jericó. Pascua significa paso. Pasar entonces de ese camino doloroso del desierto, de la lucha, del vencer las tentaciones. Desde el primer domingo, ¿verdad? Teníamos en este domingo de Cuaresma, nosotros recordábamos y decíamos que teníamos que vencer las tentaciones. Entonces dimos este paso, entramos a la tierra prometida y dice que comieron de los frutos del país.
pan sin levadura y granos tostados, ese mismo día. Queridos amigos, el Señor aquí nos ofrece nada más y nada menos que la tierra que emana leche y miel. Y dice, por eso justamente, ya estamos en la tierra prometida. Porque dice, el maná dejó de caer al día siguiente cuando comieron los productos del país. Quiere decir, queridos hermanos, que el Señor nos ofrece siempre todo lo que necesitamos en nuestra lucha, en nuestro empeño. Pero cuando ya estamos en esta tierra prometida, que tenemos que ser responsables de llevar adelante nuestra sociedad, nuestra tierra, nuestro terruño, entonces nosotros ya vamos a ser los responsables. El maná ya deja de caer, porque somos nosotros quienes vamos a llevar adelante esta sociedad con responsabilidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos en este 30 de marzo. O para poder imaginar, llegamos al mes de marzo. Ya estamos concluyendo así el tercer mes
de este año 2025 y justamente nos corresponde el cuarto domingo de la alegría, el cuarto domingo letar, ñande ya vea la timbe y seina, vea la llave ana, eres la llave ajina porque ya la iba ahí. Estamos haciendo el paso, estamos entrando a la tierra prometida, ya reflexionada desde el libro de Josué. Hago agañas en duveñante yarañe a través de la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Corinto. Es la segunda carta, capítulo 5, versículos 17 al 21. Hermanos, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso, le suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por Él. Queridos amigos, qué hermosa esta carta, qué hermosa es la propuesta de San Pablo. Segunda carta que está escribiendo ya a los Corintios. Y por eso que hace una reflexión muy profunda. En primer lugar, nosotros ya hicimos 3 semanas, terminamos. Ahora estamos comenzando la 4ª semana de este tiempo de Cuaresma. El que vive, dice, el que vive en Cristo es una nueva criatura. Entonces, lleva estamos viviendo ya en Cristo. Muchas propuestas lindas el Señor nos fue regalando durante todos estos días. 40 días ya lleva. El que vive en Cristo, consecuencia, es una nueva criatura. Es una nueva criatura. Es decir, la conversión, la metanoia, decíamos nosotros, cambio de chip, cambio de mentalidad, es la que nos va a llevar a ser a nosotros, en primer lugar, nueva criatura. Y después de ahí vienen las consecuencias. Todo lo demás viene por añadidura, ya es ahí se lleva. Añadidura en este sentido quiere decir que nuestra sociedad, nuestro país, nuestra iglesia, nuestra familia será diferente, pero en la medida en que y somos nueva criatura porque le tenemos, vivimos, Cristo vive en nosotros. Y creo que ya mucha agua ya ha pasado bajo el puente durante estas 3 semanas y ahora que comenzamos la 4ª semana, ya es tiempo de conversión. Ese miércoles de ceniza nosotros hablábamos de 3 elementos y estrategias que la palabra de Dios nos daba: oración, limosna y ayuno. En esta relación profunda con Dios, la oración; en esta relación profunda con mis hermanos, la limosna; y en esta relación profunda conmigo mismo, con el ayuno, ¿verdad? Los 3 elementos son estrategias maravillosas. Entonces, a esta consecuencia, vivir en Cristo para ser nueva criatura. Vivir en Cristo para ser nueva criatura, queridos hermanos. Este es el centro y es el objetivo de nuestro caminar, de nuestra vida. Peñandere coeoía lleva oguatano, que se anda y oíla solamente en tiempo de Cuaresma. Pero acentuamos en este tiempo de Cuaresma porque es el tiempo ideal, el tiempo que Dios nos regala para que reflexionemos de una manera muy especial. Entonces dice, lo antiguo ha desaparecido. Y gusto ya va. Lo corrupto. Coñandene está lleva. Y hay algunos por ahí luego que lanzan a algunos o desmenticeo, no es un comunicado, yo no estoy en eso, yo no estoy metido en esto y en aquello. Pero un miaco nañaña embotado y veima. Ya yo cuá ponani, ya yo cuá pamani. Entonces lo que tenemos que hacer es escuchar lo que el Señor nos pide y no querer
querernos engañar justamente. Por eso el ayuno. Ayuno, ayuno, ayuno. Meterse entonces en esa relación profunda con Dios, yo y Dios, para que pueda entender y conocerme a mí mismo. Así voy a que estoy en la corrupción o que estoy en el pecado. Lo corrupto, peaba la cupi y o carujina, ¿verdad? Tu propia vida, nuestra propia vida, y nos hace vivir en el pecado. Y entonces por eso dice, lo antiguo ha desaparecido. Ojalá desaparezca de entre nosotros esta manera de vivir, esta manera de maquinar y de manipular las cosas, ¿verdad? Eso es lo antiguo para nosotros, o tiene que ser lo antiguo. Y por eso es que estamos en este cuarto domingo de la alegría, letare, alegría. Porque ya es shahina ñañe punuma lleva, ya pobre conversión peñande yaro yerure añande. Dice, un ser nuevo se ha hecho presente, un ser nuevo. Desde ahora soy otra persona. Apea entonces la ñandeña y cotea, un ser nuevo, cada uno de nosotros. Y esto procede de Dios que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo. Es decir, que vamos a llegar a la reconciliación solamente cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos este mensaje de salvación que el Señor nos está ofreciendo. Y entonces solamente en Cristo nosotros podemos reconciliarnos, porque Él nos confió el ministerio de la reconciliación. Aquí hay algo más todavía, ¿verdad? Porque quiere decir que la reconciliación, Pablo está hablando también de sí mismo. Cuando se te dice las cosas y vos entendés, ¿cierto? Con las llegó Shemonda a reconocer a Coán y entonces se una nueva criatura. Pero este ministerio, dice Pablo, me dio Dios a mí para que yo pueda predicar, anunciar, ay de mí si no evangelizar. A través de ñande yarañe, ñajenduve ñande yarañe, pero a través del ministerio de la palabra. ¿Cuántas veces nuestros obispos, sobre todo en Cacupé, eso es lo que más se me queda a mí siempre, ¿verdad? Porque ese es el púlpito, ¿verdad?, del país, donde nosotros decimos y donde nuestros obispos nos llaman y nos estiran un poquitito de la oreja para que nos demos cuenta y nos dejemos reconciliar por el Señor. Pero para eso, de nuevo, subrayamos, solamente es en Cristo, por medio de Jesucristo. Peñe eru vive. Entonces, es Dios el que está en Cristo y nos regala a su propio Hijo, ¿verdad? Reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Es decir, esta es la misericordia de Dios. Como hazaña de él y poa lleva a ella de dale será. Dale, dan a ese paso, porque eso va a redundar en beneficio tuyo, porque se te perdonan tus pecados y vas a ser una criatura nueva. Pero sobre todo porque vas a ayudar de esta manera a la sociedad y al país para que pueda surgir, ¿verdad? Anila hemo peoja hemo pirú, hemo boriahula ñanenetam. Y ahí entonces termina con esta frase maravillosa que dice Pablo: déjense reconciliar con Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo.
20 horas. Cena de celebración. Polideportivo de la Parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe Dominical en este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, 30 de marzo, y decíamos que estamos concluyendo también nuestro tercer mes del año 2025. Ñande Yara Ñande no hina kuya Ñande déjense reconciliar, cuya dice pe Ñande apitu uya lleva, pe Ñande mindu urire Ñande Yara Ñe. Tiene que haber una sensibilidad, por eso miércoles de ceniza nos dijo sensibilidad con respecto a lo que Dios nos ofrece. Esa es la oración. Sensibilidad con el hermano que necesita, esa es la limosna. Sensibilidad con nosotros mismos, y hacer un camino de conversión, ayuno. Oración, limosna y ayuno ya he ocurrido durante todo este tiempo de Cuaresma. Ahora entonces, cuando haga cuarto domingo, por la cuarta semana, ya estamos contentos y alegres porque ya se imaginan los frutos. Pero San Pablo sigue insistiendo, déjense reconciliar en el Señor. Y hoy el Evangelio es del capítulo 15, versículos 1 al 3 y luego del 11 al 32. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país. Y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esta región que lo envió a su campo para cuidar a los chanchos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los chanchos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti.
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y empezó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber malgastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Queridos amigos, así como termina el Evangelio, es lo que nosotros en este cuarto domingo estamos celebrando, Letare, Domingo de la Alegría, cuarto domingo de Cuaresma. Upeaco y Seina lleva, Yaikwami, vaya papeñan de Yara la ñandera de Jueterei. Esta historia creo que nosotros todos la sabemos, incluso bajo 3 nombres: el hijo pródigo, el padre misericordioso y también aquí el hermano rencoroso. Entonces, esto tenemos que entender. A mí me parece, y sobre todo hoy en día, tendríamos que centrarnos un poquitito más en este hermano mayor rencoroso, que no sabe en realidad lo que tiene, y muchas veces, upeago y coñanderejeave. ¿Por qué nosotros muchas veces no nos convertimos? Porque mañana, por todo lo demás ya criticas, ya es allá enjuiciar a todos los demás. Este hermano mayor fue incapaz de perdonar a su hermano, que sin embargo hizo todo un esfuerzo, ¿verdad? O pruniré, hoy queriré petuyupe, cure, voy a ver, porque te dice que fue a cuidar incluso chanchos, a llevar. Añandego dice, pecuré en la Biblia siempre significa lo más impuro que puede existir. Pero desde esa realidad, oye, por eso que hay que darse cuenta, ¿verdad? Puede ser que muchos de nosotros entremos en la corrupción, somos malos, todo lo que sea, pero queridos hermanos, la yeikeriebe tu yucuabe a la upebe ya yesacuano, entonces es aquí donde actúa la misericordia de Dios. Cordis, corazón, hacia el mísero, quiere decir hacia el pobre, hacia bajo tu yucuabe. Esa es la misericordia, queridos hermanos. Y eso es lo que Dios hoy nos está ofreciendo. Y por eso, la gran alegría en este cuarto domingo, ¿verdad? Le dice el padre a su hijo mayor, le dice, es justo que haya fiesta y alegría. A este día de upeaya, es justo que haya fiesta y alegría porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Queridos amigos, en este 30 de marzo, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, esta es la reflexión profunda. Hacer fiesta y vivir en la alegría porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Pero upeañande oía lleva y gatujina pe ñañemo momberea veñan de yarabe. Y entonces aquí la fiesta y la alegría va a ser porque el Padre nos vuelve a recibir con los brazos abiertos. Después de que haya entrado en esa situación, había malgastado todos los bienes, después al final, comienza a reflexionar. Y eso es lo lindo. Mi Padre allí
le ofrece a los sirvientes, le ofrece todo. En mi casa hay de todo. Allego Abba lleva siendo el hijo de este gran Señor, sin embargo, estoy en la pobreza, hundido en el pecado. El hecho de recapacitar. Ya recapacitar, entonces, ñañamindu ua ya echañan de yara cuarto domingo del tiempo de Cuaresma. Allí esa cuama lleva endula de yerurea se opear el apu ancena. Cotuyucuay cocure apetebe aina, el pecado, lo peor, lo más impuro, como le estaba diciendo para la Biblia, es el cerdo, el chancho, el puerco. Y entonces desde ahí nos levantamos, queridos hermanos. Volveré y le diré a mi Padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame aunque sea como el último de tus jornaleros. Pero sin embargo, el Padre le recibe con los brazos abiertos. Pónganle anillos, el anillo en el dedo, quiere decir la realeza, regir su propia vida. Pónganle el manto, significa vístanlo con el mejor manto, significa la dignidad. Te vuelve a cubrir tu desnudez en la que nosotros entramos a causa del pecado. Y pónganle sandalias en los pies. Porque si yo que, bueno, tenemos que ser perseverantes. Por eso es las sandalias. Las sandalias significa el profetismo, ¿verdad? El caminar siempre. Ay de mí si no evangelizara. Aguatana, jamombe, uara, esa papeñan de yara la ñandera. Esa misericordia de Dios que nos vuelve a recibir. Anillo, el mejor vestido, el manto. Y sobre todo sandalias en los pies. Para que nosotros podamos evangelizar. Y así como decía también San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Namón guajero lleva peñan de yarañe, que tiene que ser esa palabra de Dios que nos convierte y que nos compromete en la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Dos minutos para Dios. Los protestantes dicen: basta la fe para salvarse. No hace falta nuestras obras. ¿Qué le decimos? La Biblia dice: si yo tuviera tanta fe que trasladara los montes, pero no tengo caridad, nada soy. ¿Qué le aprovecha, hermanos, a uno decir: yo tengo fe, si no tiene obras? ¿Podrá salvarle la fe? Reconocemos que la salvación la consiguió gratuitamente Jesucristo, no porque nosotros somos santos, sino porque Él ofreció su sangre y sus méritos por nuestros pecados. Nuestra redención es un regalo totalmente gratuito de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro puesto en la eternidad depende de las buenas obras que hayamos hecho en la tierra, porque así lo dice la Biblia. Cada uno recibirá su salario según el trabajo que haya hecho. El Hijo del Hombre vendrá rodeado de sus ángeles y entonces pagará a cada uno según las obras que cada cual haya hecho. Dios ha de pagar a cada uno según sus obras.
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Cuando ya todo estaba perdido y era inminente el cierre del colegio Artigianelli de Turín, fundado por el padre Don Juan Cocchi para impartir educación técnica y profesional a jóvenes pobres, abandonados o huérfanos, el padre Leonardo Murialdo, que lo regentaba desde hacía más de 30 años, recibió la mejor noticia de su vida, un verdadero milagro. El recién fallecido conde Alejandro Roero de Guarene le había dejado toda su fortuna a la escuela. Al fin pagaría todas las deudas y aseguraría así el futuro de sus 800 estudiantes, artesanitos los llamaba él. Y con los 2 millones de liras recibidas, San Leonardo Murialdo pagó las hipotecas del establecimiento y su imprenta, de los talleres y sus máquinas, de la quinta agrícola de Rivoli, en donde formaba a los jóvenes para las labores del campo, y del hogar en el que albergaba a obreros y estudiantes. Canceló además todas las obligaciones vencidas y pudo, inclusive, ampliar y modernizar las instalaciones de todo el conjunto. Y es que ese fue el lecho de espinas del padre Leonardo Murialdo, nacido en Turín el 26 de octubre de 1828, en el seno de una familia de ricos banqueros, quien de joven acudía a los suburbios de la ciudad para compartir y orientar a los delincuentes juveniles, a los abandonados y a los huérfanos, cuyas opciones de vida eran nulas. En vista de su vocación por el servicio, ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1851. Al retornar a Turín se dedicó a catequizar a esos muchachos desamparados, hasta que el anciano padre Cocchi no pudo más y lo llamó para dirigir el colegio Artigianelli. Ahí comenzó su calvario, porque solo su fe inexpugnable lo mantuvo en pie, pues en esa andadura de más de 30 años al frente de la obra, siempre estuvo al borde del cierre por la falta de recursos, pero sin quejarse y a punta de oración y ayuno, sostuvo milagrosamente todo el andamiaje y le alcanzó para fundar el 19 de marzo de 1873 la Congregación de San José, a los que ahora llamamos josefinos, que fue concebida, según lo dijo textualmente, para educar moral, cultural y técnicamente a los jóvenes pobres, abandonados y necesitados de corrección. Sin embargo, la preocupación principal de San Leonardo Murialdo era la deshumanización del trabajo, pues los obreros vivían en la miseria y a sus expensas los patrones se regodeaban en la opulencia. Por eso se lanzó de lleno en su defensa y creó un movimiento nacional que propendía por salarios más justos, reducción a 8 horas de la jornada de trabajo, que la edad laboral fuera contada a partir de los 16 años, que el descanso dominical fuera obligatorio, eliminación del trabajo nocturno ordinario y cajas de pensiones para ancianos e inválidos. Con el fin de defender sus ideas, fundó en 1883 el periódico La Voz del Obrero, el primero de su género en el mundo. Hoy se llama, aún existe, hoy se llama La Voz del Pueblo. Y para inaugurarlo escribió, atención, está maldito el trabajo que produce la riqueza creando la miseria y que entrega el alma a la máquina y se la arrebata al hombre. A pesar de que recibió muchas amenazas, estas no lo arredraron. Pero una pulmonía fulminante se acabó con su vida el 30 de marzo del año 1900. Fue canonizado por Pablo VI el 3 de mayo de 1970. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Leonardo Murialdo que nos dé valor para defender a los oprimidos del mundo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 30 de marzo y ya estamos en el cuarto domingo, el domingo que le llamamos Letare, o sea, el de la alegría. Toda la palabra de Dios, tanto el de Josué, entramos a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. A operar entonces con Ñande Yaguarecota y una Peñande Yara, Peñande Nondepe. Pero siempre hay un liderazgo, decíamos, ¿verdad? Josué es el que nos conduce hacia esa tierra de promisión, la tierra que emana leche y miel. Y desde ese momento nosotros decíamos que nos hacemos cargo de esta tierra. Ñande, imagina con Peñande Yarome, en Bamagüe, Ñande, incluso en el momento difícil del camino por el desierto, el maná. Pero ahí dice, al celebrar la Pascua, al hacer este paso importante, deja de caer el maná. Somos nosotros responsables en construir nuestro país, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro grupo. Ñandeina, y esa segunda lectura tan hermosa, la segunda carta a los Corintios, déjense reconciliar, porque dice, ahora ya tiene que ser una criatura nueva. Lo que era del pasado, entonces ya se llaman. Diga tú, entonces la Jacob en la corrupción, ya botado y la de la pisacuera. Ya se caen argumentos que son falaces para querer engañar y querer defenderse, sabiendo bien que cometemos y cometimos grandes errores contra el pueblo, contra la gente, contra el país, contra la iglesia, contra nuestra propia familia. Opera entonces ñandeña mañana, allá yesha, opera con la San Pablo veo sapucay, güero sapucay, y ñande, déjense reconciliar, porque ñande, la anda ya bueno, ese paso, queridos hermanos, de ahí ponemos, hay la reconciliación. Y bueno, el evangelio que ya hemos mirado un poco, ¿verdad? Tan lindo. El hijo pródigo, o el padre misericordioso, o también vimos al hermano rencoroso, que no quiere perdonar y que no acepta justamente la posibilidad de la misericordia del Padre. Queridos amigos, en este bloque que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde, vamos a mirar justamente la palabra reconciliarse, reconciliar. Va se upea, amba ela Ñande Yara, hoy a través de esta lectura, ¿verdad? A través de este domingo. La palabra reconciliar, queridos amigos, viene del latín reconciliatio. Vean, ya escribí reconciliatio, latín, pero la pronunciación reconciliatio, que se compone de, por una parte, el re y luego el conciliar, conciliare. Entonces, queridos amigos, ¿qué significa eso? Siempre pues el re es el volver sobre tus pasos. Ñande oigo ve Coche ya con la marcha atrás, ya es re, ir hacia atrás, volver sobre el paso que vos ya hiciste. Vea que dicen a la marcha atrás, ya es lleva. Bueno, el reconciliar nos quiere decir volver sobre nuestros pasos para conciliar a través de una verdadera conversión. Incluso el hebreo, cuando utiliza el cambio, la conversión, utiliza, porque esto en latín, el hebreo utiliza la palabra shub. Ambas dice la shub. Shub se dice, llevole hacia la gente, llevole a la vuelta, la gente, llevole a la vuelta. Es decir, darte vuelta de tu camino y volver sobre tus mismos pasos hacia el origen desde donde nosotros surgimos, desde donde nosotros estamos saliendo, queridos hermanos, o salimos. De esa gracia y de esa pureza maravillosa que Dios nos ha dado como criaturas para que podamos hacer el bien. Aupea dice entonces, la reconciliarnos. Y este verbo de conciliar significa unir, reunir, conquistar. Unir, reunir, conquistar. San Pablo, decíamos, da este grito, güero, sapucaya de iña, de dale, será, dale, déjense reconciliar por el Señor. Porque también este volver a unir, o este volver a reunir, o volver a conquistar eso que nosotros, por nuestro pecado, por nuestras desidias, por nuestro egoísmo hemos dejado, entonces, ñande mante yacuena, porque la ñandena yacuena, dicatumu aya lleva la yayapo, esa conciliación, esa unión,
ese ensamble ya hecho, ¿verdad? Desde donde nosotros salimos, que es nuestro origen. Entonces, queridos amigos, es un prefijo que implica retorno. Ya subraya que no me que veña de apunto, me lleva. A veña minduku, retorno, retornar. Retornen, hijos de Adán, ¿a dónde? Y retornemos a nuestro Creador. Retornemos al objetivo esencial, fundamental, principal, lo que es nuestro fundamento, dice Upea lleva, lo que es la base de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Yandi yara coñande ñanenoi, la Jacoponahangua, para ser felices. Dios no quiere que el hombre sea infeliz. Entonces ñande muchas veces ya en la Moriajú, en la calle, en la ñande indígena, pecha, que pea, que amoando y coponaya. Y yo sobre todo a los jóvenes, algunas veces les escucho así, ¿verdad? En los retiros, así que predico siempre la misma pregunta. ¿Por qué Dios es tan malo, dice la juventud, que permite que existan estos chicos de la calle? Que permite que existan estos indígenas ahí pidiendo limosna? Que permite que existan campesinos lastimosamente sin tierra, que no tienen dónde trabajar, que están en la ignorancia, que siempre hinchapían, hay pobrecitos que están ahí y que tienen que sufrir tantas cosas y tanta injusticia de parte de nosotros? Mira la pregunta de la juventud. Así ese Gustavo me pregunta, oye, porque quiere decir que oye esa cuá, porque algunos ni humeando oye esa cuá. Para otros todo vive, claro, Nepo Baby, entonces para ellos todo va bien, todo va bien. De por la moriajú, de por y para beber, porque acá, pobreino. Entonces, me gusta que los jóvenes también hagan estas preguntas y digan, a pesar de que lo que están meditando, están diciendo, está un poco errónea nomás, ¿verdad? Esa meditación es una meditación errónea, porque en realidad no es Dios el que quiere esas injusticias. Porque Dios ya nos dio todo. Entonces ya comemos y te bañan de pobre como ahí. Ñandego angala ya poanape y pona lleva. Dios cargó sobre nuestros hombros. Y lo escuchamos en el libro de Josué. Esa primera lectura fue espectacular. Una vez que entramos a la tierra prometida, dice que enseguida cesó de caer el regalo, el maná, ba'eikokoa. Esto es lo que Dios nos regala. Deja de caer y entonces nosotros comenzamos a producir. Dice luego, oñe pununjo uiguay, el fruto de ¿dónde? El fruto de la tierra. Y el fruto de la tierra, recuerden, Génesis capítulo 3, después del pecado, Dios le dice, ¿verdad? Ganarás con el sudor de tu frente. Haré yapota entonces que este mundo sea un vergel. Y ande gupeala yapona, tiene que ser un jardín, nuestro país. O como decía antes, ¿en qué año habrá dicho un diputado? Vivimos en el país de la maravilla, en el país de la maravilla. Vaya maravilla para él, allá. O no sé si él nomás vivía en una casa o de las maravillas. Pero pues oye, más se mandó a estar, oye, pucá, pues ahí de todas esas expresiones, ¿verdad? Y bueno, por eso, queridos hermanos, aquí el re es ese prefijo para decir que tenemos que retornar a Dios. Ya llegan a peñan de Yara Ugoto. Hacer por segunda vez, ¿verdad? Volver sobre nuestro camino. Y eso yo le estaba diciendo, el shub, que en hebreo quiere decir girar totalmente. Si yo estoy yendo en esta dirección, giro totalmente y ahora a la inversa. Vuelvo a mi origen. ¿Y cuál es mi origen? Mi origen es Dios, desde donde he salido. Y Dios que ha puesto en mis manos, ¿verdad? Para que yo pueda construir esta familia, esta iglesia, que tanto necesitamos que nos queramos, que nos amemos, que nos ayudemos, que caminemos juntos, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, reconciliarse significa hacer volver a alguien, ¿a dónde? A la iglesia, a la comunidad, a esa asamblea que nosotros formamos. Eso quiere decir iglesia. Porque todos los que estamos en el pecado, ñace de la comunidad por nuestro egoísmo. Porque iglesia de por sí quiere decir grupo humano. El grupo humano no es sectario, sino que entramos dentro de una misma comunidad donde todos abrimos los ojos, nos arremangamos y comenzamos a trabajar en función de la comunidad. Yo, queridos hermanos, no puedo comenzar a trabajar solamente mirando mi ombligo,
mirando mi bolsillo y mirando mi grupito, ¿verdad? Y desde ahí ya comenzamos a maquinar. Maquinamos lo de Caín y lo de Abel, ¿entiendes? Es el capítulo 4 del Génesis cuando nosotros entramos en esta forma de pensar. ¿Por qué? Y porque solamente estamos preocupados de lo nuestro. Caín lo único que hace es, dice, vamos al campo y leña, hermano, ahora hayan. Y después la palabra de Dios no dice gran cosa, sino que así nomás dice, ya, ñune, ya, güey, ya bata. Y dice, mientras iban caminando, paso, oye, voy a ir, oyukama dulce, ostorbayo y nada. Bueno, y eso es mirarse a sí mismo, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Tal vez, como decíamos antes cuando éramos chiquititos, la naranja se pasea por la calle y comedor. No me mates con cuchillo, mátame con tenedor. Si no tienes tenedor, mátame con tu amor. Apen. Añadigo veces muchas veces, ya yuca peñandera pichabe, lleva, ya yuca. Peoía hina peñanendie, pero de una o de otra manera. Tal vez no le estamos matando con cuchillo, ni tampoco le estamos matando con tenedor, lleva. Pero lo que tendría que ser, porque tanto te amo, ¿verdad? Y te quiero. Bebé y mátame con tu amor. Peñandera bella yuca peñandera pichabe con el egoísmo en realidad. Porque ñandente sea ñandella, por todo de acuerdo a lo que nos conviene a nosotros. Déjense reconciliar por el Señor. Entonces, queridos amigos, este segundo elemento que nos explica la palabra reconciliación se refiere a la acción, ñandugue, acción y efecto de lo que es el reconciliarse. Porque ñandega tú la ñandeñe ereí, ya la pareí, ya es tamba, es lleva, yo te quiero, yo te amo, yo me reconcilio contigo, etc. Pero en el fondo, no accionamos. Nos falta el accionar. Nos falta entonces que se vean las consecuencias y los efectos de esta reconciliación. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir que esta reconciliación también se realice en medio de nuestra sociedad, de nuestros grupos, de nuestra iglesia, en los grupos sociales. Yo sé que esto es todo un proceso, pero Upearego la ñande yara lleva bella cañande y ahora estamos en el 4º domingo del tiempo de Cuaresma. Oye, samara, bewe catupe ñande ya samara, hañañe puruña moí, en práctica, acción, lo que el Señor nos pide. Me despido de ustedes, queridos amigos, que pasen un buen domingo, que reflexionemos y que demos pasos hacia la reconciliación con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos. Que la bendición de Dios les bendiga a cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.